Hola amigos, muy buenas. En este vídeo quiero explicaros cómo hago un pequeño retrato a lápiz, en cuestión este retrato de Velázquez, y las razones de por qué creo que es una buena manera de aprender a dibujar. Las herramientas que utilizaré son lápices de grafito simplemente, lo que utilizo diferentes tipos. Utilizo el lápiz normal, utilizo con la punta larga, los afilo con el cúter. Cuando se me quedan pequeños utilizo este alargador porque es una herramienta que me ayuda a darle más vida a los lápices y los puedo aprovechar hasta el final. También utilizo el lápiz de minas. El lápiz de minas me da precisión en ciertas partes, ya que la mina es muy fina y puedo hacer trazos muy finos. También como lápiz normal utilizo este portaminas de Faber-Castell, que me parece muy interesante porque puedo alargar muchísimo la mina y ser muy preciso. La goma moldeable, esta goma me ayuda a darle forma y hacer formas mientras borro ciertas partes del lápiz y eso es muy útil. Y también existe esta goma que con el cúter se puede cortar y hacer muy afilada para ciertos detalles y pequeños rincones. Es también bastante útil, no la suelo utilizar mucho, pero me va bien en ciertas ocasiones. Para empezar, quiero enseñaros cómo lo hago para afilar el lápiz. Primero, con un cúter quito la madera y dejo solo la mina. Esto lo hago porque así, cuando la mina es muy larga, puedo tenerla siempre afilada con un papel de lija, la puedo ir afilando y me permite ser mucho más preciso. Básicamente sirve para eso, para aumentar nuestra precisión. Cuando la punta es muy pequeña, tenemos que estar constantemente dándole punta y no funciona bien. En cambio, si tenemos la mina más larga, podemos tener siempre la punta muy afilada y así pues nuestros trazos son siempre exactos, ¿no? Que es lo que buscamos. Entonces el primer paso es quitar la madera, dejar solo lo que es la mina y luego con un papel de lija afilarlo. Y así a la que estamos dibujando y vemos que ya no, la punta no está tan afilada, pues simplemente con unas pasadas del papel de lija, como estoy haciendo, lo volvemos a tener afilado. Y cuando todos nuestros lápices están así, pues somos mucho más exactos. La primera razón por la que hacer copias de antiguos maestros es ideal, en este caso hacerla a lápiz, es por todo lo que se aprende observando antiguas pinturas, ¿no? Cuando vemos trabajos o representaciones de otra gente, de pintores que han sido grandes pintores en la historia, siempre aprendemos mucho de las decisiones que tomaron, cómo interpretaron ciertas cosas, como por ejemplo el pelo, cómo decidieron hacer el pelo, los ojos. Entonces, la primera razón y una de las más importantes de hacer este tipo de copias, ya sea en pintura o en dibujo, como es este caso, es aprender de las decisiones que tomaron estos antiguos maestros. Por ejemplo, cómo dibujaron el pelo, cómo decidieron hacer los ojos, dónde está el punto de atención, etc. Esta es una práctica que se ha hecho durante toda la historia. Grandes pintores han echado la vista atrás y han estudiado cómo los pintores más antiguos que ellos trabajaron. Por ejemplo, es muy famosa esta copia que Fortuny hizo de Ribera. Están las dos en el Prado y veis como la copia es de una calidad excelente. No es igual, hay ciertas pequeñas diferencias, pero las dos son de un nivel altísimo. Entonces yo creo que Fortuny aprendió haciendo esta copia muchísimo y dedicó bastante tiempo, la hizo del natural en el Prado, es decir, con la obra original delante, y realmente es de una calidad excelente. Otro ejemplo que quiero enseñaros es esta copia que Sargent hizo de la fragua de Vulcano de Velázquez. Es
un ejercicio quizás un poco más rápido, pero igualmente estoy seguro que Sargent aprendió muchísimo y descubrió cosas que podía aplicar luego él en su propia pintura haciendo esta copia. Estas copias que os he enseñado están hechas a óleo, ¿no? Son pinturas de pinturas. ¿Por qué realizar el mismo ejercicio a lápiz? Pues creo que es una manera muy buena, sobre todo de mejorar, experimentando con una nueva técnica, conceptos básicos como son la visión de proporciones, la elección de valores, ¿no? Tenemos un retrato que ya está interpretado, entonces es más sencillo crear o utilizar la misma relación de valores que tiene la pintura. Entonces podemos aprender de las decisiones que se tomaron y también de cómo definió ciertos aspectos, como por ejemplo, cómo decidió enfocar los ojos y desenfocar más el pelo. En definitiva, es una muy buena manera de aprender y estudiar las decisiones que pintores de gran renombre tomaron antes que nosotros. Cómo hacían los retratos, cómo dibujaban una nariz, cómo interpretaban la boca, cómo buscaban los diferentes planos del retrato, etc. Haciendo este tipo de interpretaciones de obras ya realizadas, ya interpretadas, aprendemos muchísimo y nos facilita mucho el camino a la hora de, posteriormente, trabajar en nuestra propia obra personal. Sería básicamente un entrenamiento. Y una cosa que me ayuda mucho a enfocar este tipo de pequeños proyectos es decidir un objetivo antes de realizarlo. Por ejemplo, en este caso quería realmente encontrar el parecido exacto del retrato que hizo Velázquez. Pero otro podría ser estudiar el diseño de formas, por ejemplo, el diseño de formas de sombra que hizo Velázquez para describir este retrato. O conseguir desenfocar más y hacer solo una representación de la mirada de este personaje. Elegir un objetivo antes de hacer el dibujo e intentar trabajarlo mientras lo vamos desarrollando. Así, nuestro ejercicio no es simplemente copiar sin pensar, sino pensamos y entrenamos o mejoramos un aspecto que creemos pues interesante mejorar, ¿no? Evidentemente, siempre pues vamos teniéndolo todo en consideración, pero es una buena manera elegir un aspecto a trabajar antes de empezarlo para pues mejorar en eso que queremos. Aparte, también un trabajo interesante puede ser el de una técnica concreta. Si os fijáis, yo como estoy trabajando este retrato es entrecruzando líneas. Es como me gusta desarrollar mis esbozos, mis bocetos en dibujo. Yo no difumino, ni utilizo el dedo, por ejemplo, ni difuminos para trabajar el lápiz, o por lo menos no lo utilizo a menudo. Si utilizo carboncillo, a veces sí que utilizo pinceles o difuminos para difuminar, pero, por ejemplo, este dibujo lo que he hecho es simplemente entrecruzar líneas de lápices de diferentes durezas para dar así el volumen que quiero. Fijaros cómo trabajo desde unos valores muy claros y poco a poco los voy oscureciendo hasta que estoy satisfecho con el resultado. Al ser un estudio, un sketch, no lo quiero tener acabado hasta el final. El dibujo en sí es una técnica que a mí me atrae mucho y también ha sido una técnica que ha atraído mucho a muchos artistas antiguos. Es, por ejemplo, los dibujos de Sargent, un buen ejemplo de buenos pintores que también eran muy buenos dibujantes. Fijaros en este retrato o en este otro, la expresividad, ¿no? Como la expresividad del carboncillo puede explicar muchísimo aún sin tener color, solo con un dibujo monocromático. Lo mismo pasa con los dibujos de Ramón Casas.
Parecen dibujos bastante simples, pero realmente están hechos con una técnica extraordinaria, enseñando perfectamente el parecido del personaje. Volvemos a mi dibujo y como os estaba explicando sobre la técnica, lo que voy haciendo ahora es poco a poco oscureciendo. Utilizo bastante el lápiz de Minas porque, como os he explicado al principio, es muy preciso y me permite tanto hacer capas muy finas y suaves para oscurecer los medios tonos, como hacer detalles en partes como los ojos, la nariz o los labios. Al tener la punta muy fina, puedo ser muy exacto y preciso en las líneas que diseño. Por último, comentar que la razón básica para realizar este tipo de ejercicios, una de las más importantes, es que para mejorar el dibujo es necesario la práctica. Y este tipo de ejercicios, entendidos como entrenamiento o como forma de trabajo, rutina, mientras realizamos otros proyectos, es ideal para mejorar. Como he dicho, la base de un mejor dibujo es la práctica. Entrenando la visión, como por ejemplo si dibujamos en SizeEye, como os he explicado. Si no conocéis lo que es el SizeEye, ir a ver el vídeo que tengo en el canal explicando lo que es. Pues mejoramos la visión y mejoramos nuestro ojo trabajando en SizeEye, como he hecho yo en este dibujo. También pues trabajando los valores, como he explicado, aunque sea comprimiéndolos, como estoy haciendo yo, ya que el lápiz tiene un rango de valores más pequeño, pero aunque sea comprimiéndolos, pues practicamos también a dar el claroscuro, a explicar el volumen y a hacer girar la forma. También el parecido. Esta obra de Velázquez es muy compleja, pero intentando conseguir el parecido, pues aprendemos, ¿no?, a conseguir proporciones grandes y a conseguir las proporciones pequeñas, que es la que dan el parecido característico. También aprendemos pues a desarrollar ciertas cosas que a lo mejor están fuera de nuestra zona de confort, ciertas cosas del retrato. También características de cada artista, por ejemplo, la nariz de Velázquez es muy característica y estudiando este retrato pues me he dado cuenta, ¿no?, de cómo él enfatizaba el hueso del tabique, etc. Todo esto se consigue mediante la práctica y la mejor manera es este tipo de copias. Entonces, realmente lo que nos aporta hacer estos ejercicios es práctica y esto es lo que nos dará un mayor nivel de dibujo. En este caso, por ejemplo, también me he dado cuenta que este retrato que hizo Velázquez evidentemente está excelentemente pintado, ¿no?, pero tiene una característica y es la suavidad que tiene en el pelo y lo desenfocado y atmosférico que está en contraste con los ojos y la nariz. Y eso es algo que intenté reproducir en este retrato. Entonces, cuando realizamos este tipo de copias y nos damos cuenta de esto, luego lo podemos aplicar en nuestra propia obra. Y posteriormente, cuando haga un retrato, pues puedo entender, ¿no?, cómo recordar cómo Velázquez hizo ese pelo, cómo lo mezcló con el fondo y así hacerlo yo en mi propia pintura. En definitiva, creo que es un ejercicio muy interesante que os animo a hacer. Ahora que en internet están casi todas las obras, escoger alguna que os guste de algún artista, puede ser incluso contemporáneo o un artista más clásico, e intentar realizar una copia. Realizar copias en pintura necesitas más tiempo y requiere de más preparación, una buena copia, etc. Pero este tipo de sketch se pueden realizar incluso en una pequeña libreta de bocetos e ir acumulando pues diferentes, ¿no? Entonces eso será una forma ideal de practicar y nos aportará, ya os digo, muchísimo. Espero que os haya gustado. Ya estoy acabando el retrato
fue un dibujo que hice en unas 2 o 3 horas. Y como veis, no lo quiero dejar acabado y perfecto del todo, pero sí conseguir la expresión. Quiero deciros que el canal de Patreon está activo, estamos trabajando. Si queréis lecciones más extensas de dibujo y pintura académico, pues es simplemente darse de alta en la plataforma y cuesta unos 10 euros al mes el nivel de estudiante, que es donde tengo la mayoría de las lecciones, y pues podéis, creo yo, con unos vídeos más extensos, hacer un buen trabajo y mejorar en dibujo y en pintura. Estoy empezando con los básicos ahora. Este mes lanzaremos un básico de dibujo con ejercicios para realizar y el mes que viene también haremos lo mismo en pintura. Poco a poco voy subiendo vídeos con ejercicios que podáis realizar para ir mejorando y hacer una especie de academia online. Aparte, por ahí podemos tener contacto y cualquier duda, pues os ponéis en contacto conmigo y la resuelvo fácilmente. Dejaré el enlace en la descripción y si tenéis cualquier duda simplemente me podéis escribir por mail y os la resuelvo encantado. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado el resultado final. Muchas gracias a todos los que ya estáis dados de alta en Patreon y a todos los que os estáis suscribiendo y dando me gusta a los vídeos. Ya sabes que si no estás suscrito te puedes suscribir y si te ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Un abrazo y hasta pronto.